Perdón, soy un poco antitecnológica. ¿Ya se ve? Ya, estamos ¿Sí? viendo tu Zoom. Bueno, ¿Es ahora sí. lo que querías que viéramos? Ajá. Sí, Ok. bueno, así como, o sea, yo también hice las tablitas como comentaba Teresita. Ujú. Ah, por aquí creo que tenía creo que también ya los quité. Bueno, nada más que yo los pegué en un Word. Hice la tablita de los estadísticos con la media, la mediana, la moda y los percentiles Ujú. para pues todas las variables cuantitativas, edad, hemoglobina glucosilada, triglicéridos, índice de masa corporal, utilizando la de los estadísticos, que fue, bueno, aquí donde es analizar y luego estadísticos, ¿verdad? Aquí, estadísticos descriptivos y luego frecuencias, y ya me salió esta tablita. Ujú. Y luego utilicé la de pruebas de normalidad, pues como sí, creo que sí son más de 30 datos, pues pienso que se utiliza la de Kolmogorov-Smirnov, ¿verdad? Ujú. Y para todas, pues me dieron casi que todas tienen una distribución no normal, No normal. Ajá. A excepción de. la hemoglobina glucosilada, Ajá. 1. Sí. Entonces, pues en casi todas se tiene que utilizar la prueba de Udeman-Whitney, en todas esas. Nada más que yo nada más comparé la edad con la atención psicológica y obtuve una P de 0.2. Eso quiere decir que pues no hay diferencias entre los grupos respecto a la edad. Exacto. Ujú. Ujú. Ok. ¿Está bien? ¿Alguien más que nos quiera presentar sus tablas? Gracias, Tania. Sí, de nada. ¿O alguien a quien le haya quedado alguna duda de esas tablas? Ahora sí ya podemos ir como configurando más un orden, ¿no? Está bien lo que haces, Tania. Ahora, en cuestión de orden, esto es nada más cuestión de orden. Lo primero que haríamos antes de hacer la tabla descriptiva, lo primero es sacar la prueba de normalidad Sí. y Ajá. después la tabla de frecuencias. Para que ya teniendo la tabla de frecuencias, porque les comentaba que uno de los errores que cometen más comúnmente es que esa tablita así tal cual la pusiste, la pasan ya a la tesis o a lo que Sí. están escribiendo. Y esto es un error, porque de esa tablita que tienes de descriptivos, ya tomando en cuenta que ya tengo los valores de la distribución de la normalidad, voy a Ujú. agarrar solamente los valores que son necesarios. Si yo tengo una distribución normal, de esa tabla me agarro nada más la media y la desviación estándar. Si la Ajá, ok. desviación, si la desviación, perdón, si la distribución es no normal, entonces ya nada más me agarro la mediana y los Ajá, ok. cuartiles. ¿Eh? Ujú. Ok. ¿Quién quiere enseñarnos lo que hizo de tarea? Y era, la verdad es que, ay, digo, es que ya como me acosté muy noche, ya no lo hice, Ujú. y ya después no tuve chance, porque yo hice, las que hicimos en clase, Ujú. eh, digo, ya no las pegué, ya no las pasé a ningún lado, ya, la verdad, ya ni me puse a analizar cuál era la de distribución normal, porque me imagino que era lo que querías, que diéramos, si esta es de distribución normal, lo presento de esta forma, si este es de no normal, lo presento de esta forma. Ujú. A ver, ahorita les voy a... Y Vamos eso a toda, retomar una tablita que les enseñé yo la clase pasada, que ahorita ya nos va a hacer más sentido. Yo les había enseñado, les comparto pantalla. Ok, les había enseñado esta tabla. Entonces, si se fijan, cuando yo construyo, esta tabla ya está depuradita. O sea, en esta tabla ya hice lo que tenía que hacer, pero previo a esta tabla,
yo hice esto, ¿no? Hice mis respectivas pruebas de normalidad y saqué todos mis estadísticos. Entonces ya cuando voy a construir la tabla donde estoy comparando los dos grupos, aquí esta tabla ya está prácticamente tratada. Tengo casos, tengo controles, edad, hemoglobina glucosilada, triglicéridos, índice de masa corporal. Si se fijan, aquí en la presentación de estos datos, la edad, por ejemplo, la tengo como mediana y cuartiles, la hemoglobina glucosilada la tengo como media y desviación estándar. Luego, hago mis dos columnitas mostrando la mediana y cuartiles de los casos, mediana y cuartiles de los controles y su valor de P. Para construir esa tabla, ustedes ya tienen el conocimiento de que, a ver, ¿qué es lo que le tengo que analizar a esa tabla? Bueno, si lo estoy presentando como mediana y cuartiles, quiere decir que tuvo una distribución no normal en las pruebas de normalidad. Media y desviación estándar quiere decir que tuvo una distribución normal. Ahí yo tengo un valor de P. ¿De dónde salió ese valor de P? Pues de comparar las dos medianas, en este caso con la prueba Udemann-Whitney, que ya sabemos cómo sacarla, y en el caso de la comparación de medias, la P salió del valor de la T de student, que ya sabemos cómo sacarla. ¿Sí? A esto quería llegar, a la construcción de esta tablita. Ah, muy bien, ok. ¿Sí? Ya nos queda más clarito. Pero ahora sí ya se entiende de dónde salen estos datos. Ya no es como, ¿qué pasa? Sí, Bien. Ahora vamos a ver otro análisis bivariado. Si ya no queda duda en cuanto a la comparación de medias, medianas y porcentajes, era lo último que les había pedido que sacaran. Aquí tenía yo un ejemplo de comparación de porcentajes. Aquí, por ejemplo, estoy comparando el porcentaje de personas con control glucémico que tuvieron atención psicológica contra los que no tuvieron atención psicológica. Y esta P que aparece aquí es la que me interesa. ¿De dónde salió esa P? De comparar este porcentaje contra el otro porcentaje. Entonces, la comparación entre porcentajes se realiza con la prueba de chi cuadrada. Entonces, ya tenemos T de student, Udemann-Whitney y chi cuadrada. ¿Hasta ahí dudas? no. Ok. Vamos a ver ahora qué es una correlación. Fíjense, cuando yo tengo un análisis bivariado, lo primero que tengo que pensar es, ¿cuál es mi objetivo? A ver, el objetivo es determinar si existen diferencias entre grupos y estas diferencias son de comparar una media contra una media, ya sé qué usar, ¿no? Una mediana contra una mediana, ya sé qué usar. Porcentajes, ya sé qué usar. Pero muchas veces nuestro objetivo más allá de comparar si hay diferencias entre el porcentaje, las medianas o las medias entre dos grupos. Y puede ser que nuestro objetivo sea saber si una variable tiene relación o correlación contra otra variable. Y muchas veces estas variables pueden depender una de la otra o pueden no depender una de la otra. Por ejemplo, si yo tengo una variable cuantitativa contra una variable cuantitativa, por ejemplo, yo quiero saber si la glucosa se mueve en función de los triglicéridos o no. Bueno, pues yo tengo una variable que son los triglicéridos y yo tengo otra variable que es la glucosa. Cuando yo capturo las dos variables están en forma cuantitativa, o sea, tengo las dos mediciones de manera cuantitativa, de tal forma que si yo comparo una variable cuantitativa contra otra cuantitativa, yo voy a utilizar una correlación de Pearson.
puede ser que que los valores se vayan moviendo en relación una con la otra. Es decir, que cuando el valor de una va aumentando, también aumenta el de la otra. Y que cuando el valor de la otra vaya disminuyendo, pues disminuyan. Estas son relaciones directamente proporcionales. También puede ser que tengan una relación inversamente proporcional, es decir, que cuando un valor aumenta, el otro disminuye. Por ejemplo, puedo relacionar, no sé, la dosis de un medicamento, anorexigénico, por ejemplo. A mayor dosis de medicamento, menor índice de masa corporal. Los dos cuantitativos y pueden moverse uno en función del otro, ¿sí? Cuando yo tengo estas dos variables que quiero comparar, pero estas dos variables no tienen una relación de causalidad, es decir, los triglicéridos no me causan la variación de la glucosa o la glucosa la variación de los triglicéridos, solo se asocian, pero no son causales. Voy a utilizar la correlación de Pearson. Ahora, puede ser que yo no tenga mis datos capturados en forma cuantitativa, sino que yo tengo escalas. Por ejemplo, yo tengo en resiliencia, una resiliencia baja, media, alta, muy alta. Y esas son categorías, no son números. Y por el otro lado tengo depresión, baja, media, alta, muy alta, ¿sí? Si se fijan, estas son variables categóricas. Cuando yo utilizo o quiero saber si una variable se relaciona con otra y están capturadas de manera categórica, voy a utilizar una Rhodes-Spearman. Y así, si yo tengo una variable dicotómica contra una cuantitativa, utilizaré una correlación de punto biserial o una nominal contra una nominal, una correlación de phi. Las correlaciones decíamos que pueden ser positivas, pueden ser negativas o puede no haber correlación. El nivel de no correlación es un 0. ¿Y qué yo buscaría en un coeficiente de correlación? Pues que esté más cercano a 1. Entre más cercano a 1 es mi coeficiente de correlación, es como una correlación perfecta. Yo digo que a mayor de 0.6 en el coeficiente de correlación ya es una correlación aceptable. Una correlación mayor de 8, de 0.8 es una buena correlación. Mayor de 0.9 es una excelente correlación, ¿sí? Y estas correlaciones también pueden o no pueden ser estadísticamente significativas. Son dos cosas de las que nos vamos a fijar en un coeficiente de correlación. Aquí tenemos un ejemplo. Yo quiero correlacionar el índice de masa corporal con el nivel de presión arterial. Yo hipotetizo que conforme aumenta el índice de masa corporal, también debe de aumentar la presión arterial. Para lo cual hago un estudio, mido índice de masa corporal, mido presión arterial y el camino que yo voy a seguir para determinar el coeficiente de correlación será el siguiente. Me voy a analizar, perdón, a variables, correlacionar, bivariadas, porque estamos haciendo análisis bivariado. Y aquí me va a salir esta tablita donde yo le voy a meter las dos variables que quiero correlacionar. Y le pido que me determine el coeficiente de correlación de Pearson. Este lo habilito con una palomita. Le pongo aceptar. Y aquí me da una tabla que ustedes ya conocen cómo me arroja las tablas el SPS y me dice que para el índice de masa corporal cruzado con la presión arterial me da una correlación de 0.829. Es una buena correlación porque está cercano a 1, con una significancia de 0.000. Quiere decir que esta correlación, aparte de ser una buena correlación, es estadísticamente significativa. Así lo leo. ¿Sí? Otro ejemplo. Yo quiero correlacionar el estado nutricional. Fíjense cómo ahora la variable índice de masa corporal ya no es numérica. Ya la categoricé. Ahora en vez de llamarle índice de masa corporal, le pongo estado nutricional. Y el estado nutricional no es una variable
cuantitativa, ahora es una variable cualitativa ordinal que se mide en peso bajo, peso normal, sobrepeso, obesidad y sus grados, con categorías, contra la presencia de diabetes tipo 2. Son contraste de dos variables que son ordinales. Me voy a correlacionar, analizar, correlacionar, bivariadas. En la tabla de las variables meto el estado nutricional contra la diabetes tipo 2. Y ahora, en vez de habilitar el coeficiente de correlación de Pearson, que era, dijimos, para variables cuantitativas, habilito el coeficiente de correlación de Spearman, que es para variables cualitativas, ordinales. Le pongo aceptar y aquí tengo, ¿no? Coeficiente de correlación de 0.819 con una significancia estadística de 0.000. Quiere decir que tengo un buen coeficiente de correlación con una significancia estadística, o más bien, esta correlación es aceptable con una significancia estadística menor a 0.05. Otro ejemplo de la utilización de las tablas de correlación. Yo tengo una variable dicotómica contra una variable cuantitativa. Una variable dicotómica, como por ejemplo puede ser validar una escala para evaluar el síndrome de túnel carpiano, donde yo meto categorías y mis variables son los números que me arroja la escala. Cuando yo aplico la escala me sale un número, o sea, una calificación en la escala, y luego me sale si tiene o no tiene síndrome de túnel carpiano. Entonces yo me voy a correlacionar bivariadas, meto las respuestas de la pregunta, habilito el coeficiente de correlación de Pearson y que me contrasta la pregunta número 1 contra mi resultado total. La pregunta número 2, que es cuantitativa, contra el resultado total. Y de cada pregunta me va arrojando un coeficiente de correlación. De tal forma que yo tengo en un instrumento de 10 preguntas a lo mejor, ¿cuánto vale cada pregunta contra el total, contra el coeficiente de correlación? Sí, Ana. Ah, ya, Adelante. ¿ahí me escucho? Sí. Sí, ya. Ajá. Ok, por ejemplo, aquí el total sería de si tiene o no túnel del carpo, ¿no? O sea, Ajá. solamente para correlacionar, básicamente, así podemos hacer una validación de todas las escalas. Ajá, es una Ese manera. sería un buen método. Es un Ok. buen método. Ajá. Este método, les digo, lo que hace es, tú tienes tu escala, ¿verdad? Del el cuestionario de Boston, por ejemplo. Ujú. Entonces, tú aplicas la escala y tu escala tiene 10 preguntas. Cada pregunta, yo quiero saber cuánto se relaciona con la calificación total que te va a decir tiene o no tiene síndrome de túnel carpiano, ¿no? Según esa escala. ¿Para qué esto? Cuando nosotros hacemos una regionalización de las escalas, lo que queremos saber es qué tanto me sirve la pregunta. Muchas veces la pregunta no está bien traducida o no se entiende bien, más cuando son, por ejemplo, instrumentos autoaplicables, es muy importante que el paciente entienda lo que se le está preguntando. Entonces, a veces cuando hacemos la traducción o cuando hacemos la tropicalización, por ejemplo, entre país y país, pasa en instrumentos que se hacen en España, por ejemplo, o en Colombia, que en México, aunque todos hablamos español, no hablamos el mismo español y hay palabras que no se entienden bien. Entonces, hay preguntitas que pueden salir con un coeficiente de correlación más bajo, como aquí, por ejemplo, la pregunta 1 me está saliendo con un coeficiente de correlación de 0.832. Bueno, la pregunta 2 también, pero si se fijan, la pregunta 3 me sale con un coeficiente de correlación de 0.599. Ese es un coeficiente de correlación pobre. Ahí yo puedo decir, ok, algo está pasando con la pregunta 3. Entonces la leo, la replanteo, probablemente la volvamos a escribir para ver si sube el coeficiente de correlación.
Entonces, para eso lo podemos utilizar. Muchas gracias. Ujú. Entonces, bueno, si se fijan aquí en esta tablita lo que dice el nivel de discriminación, cuando mi coeficiente de correlación es menor a, bueno, la P, a 0.01, no, el coeficiente de correlación, descartar definitivamente. Tendría un coeficiente de correlación muy pobre. Aquí recomiendan que mayor a 0.39, mayor a 0.4, conservar el reactivo. Los mejores instrumentos tienen un coeficiente de correlación entre variables y resultado final mayor de 0.6. Otro ejemplo de correlación. Los que han utilizado, por ejemplo, escalas de validación de algún reactivo, se darán cuenta, por ejemplo, que a la hora de nosotros interpretar una curva de calibración, nosotros no estamos nada más viendo un nivel de concentración, o más bien, aquí, por ejemplo, la absorbancia, sino que esto lo traspolamos a un nivel de concentración de X reactivo. Entonces, para eso se utiliza la correlación lineal. La correlación lineal lo que me dice es que cuando voy obteniendo un valor mayor en una escala, este es directa o indirectamente proporcional y sí tienen una relación de causalidad de una variable o un ítem contra el otro. Por ejemplo, aquí en las curvas de calibración, a mayor absorbancia, mayor la concentración en miligramos por litro del reactivo que yo estoy midiendo. Este tipo de análisis se llama correlación lineal o regresión lineal y la manera de expresarse, cuando ustedes lo lean o lo vean en algún artículo, va a ser R cuadrada y nos tienen que poner después la significancia estadística. Por ejemplo, esta R cuadrada de 0.995 es casi perfecta, casi 1. Quiere decir que cuando se mueve un reactivo para arriba, el otro se mueve para la derecha. Y es lo que queremos cuando calibramos un equipo o algún reactivo. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Otro ejemplo. Quiero calcular el impacto de la reducción del índice de masa corporal en la disminución de la presión arterial sistólica. Lo que yo estoy buscando es saber si el índice de masa corporal está relacionado con la presión y si cuando baja el índice de masa corporal, baja la presión. Entonces, el índice de masa corporal tendré que capturarlo en metros, kilogramo por metro cuadrado, que es una variable cuantitativa, y la presión arterial en milímetros de mercurio, que es una variable cuantitativa. Hago una regresión lineal y aquí, si se fijan, me da el valor de R, 0.829, y busco la significancia estadística. En este caso me da una significancia estadística de 0.000, quiere decir que mis resultados son estadísticamente significativos. Aquí sí son son dos variables cuantitativas. No habría que poner ¿cómo se El llama? coeficiente de correlación de Pearson. ¿No? ¿Sí? Ajá, O cómo decidimos hacer una regresión lineal. exacto. Depende de la naturaleza de tus variables. Si yo te decía, por ejemplo, si yo digo, quiero medir triglicéridos y quiero medir glucosa, pero en mi hipótesis, uno no depende de la otra, o sea, yo nada más quiero saber si están relacionados, pero no hay una relación de causalidad, puedo utilizar un coeficiente de correlación de Pearson y está bien. Pero aquí lo que yo quiero saber es si reduciendo el índice de masa corporal impacto en la presión arterial. O sea, aquí sí hay una relación de causalidad. Entonces, aquí yo me decido por la regresión lineal por esta relación de causalidad. O sea, como que la correlación de Pearson, por ejemplo, es más permisiva, o sea, de que las variables, aunque sí se correlacionan, no tengan forzosamente no sea una causa de la otra. Así me decido. ¿Sí?
Por ejemplo, si yo quisiera relacionar la imagen ultrasonográfica de hígado con el índice de masa corporal o el tamaño del hígado con el TGO o TGP, Ujú. este, porque no sé si estén relacionados, tendría que ser una Spearman. Sí, sí, por ejemplo, si tú asumes en tu hipótesis que a mayor índice, que el índice de masa corporal es causal del aumento del tamaño del hígado, ahí ya establecemos una relación causal, ¿no? Tú mides el índice de masa corporal y lo contrastas cuantitativamente contra el tamaño del hígado. Ahí se vale hacer una regresión lineal, ¿sí? Ahora, estaría muy padre, por ejemplo, si tú dices, bueno, que también no sé, un estudio de observación, por ejemplo, yo tengo inicialmente un índice de masa corporal y un ultrasonido hepático, y al año yo vuelvo a hacer índice de masa corporal y ultrasonido hepático en una cohorte, ¿no? Y yo voy viendo cómo incrementando el índice de masa corporal se va relacionando con la movilidad del tamaño del hígado. En una cohorte es lo más factible hacer análisis de causalidad, porque yo sé que antes estaba de una manera y después estaba de la otra, ¿sí? Cuando tengo un estudio transversal que yo no estoy muy segura si qué fue primero, por ejemplo, en el caso de la escala de depresión con el índice de masa corporal, ¿sí? Asumiendo que están relacionados, pero yo no sé si la depresión causó la obesidad o la obesidad causó la depresión. Entonces yo no me meto en líos, no hago una regresión lineal ahí. Yo me voy a hacer una correlación de Pearson, que es lo más apropiado, porque no tengo yo la seguridad de que tengan una relación causal. Sí, Tania. Sí, entonces esa causalidad la podemos inferir por plausibilidad biológica, por ejemplo, o Ujú. sea, o en qué más puedo basarme para yo establecer que hay una causalidad asociada. Buenísima pregunta. Miren, esto no es clase de epidemiología, pero vamos a dar un breve repaso. Hay algo que se llaman criterios de Bradford Hill. ¿Los han escuchado? Déjenme les- Y es que esto es muy importante al hacer análisis de causalidad por lo siguiente. Espérenme. Ciertamente, cuando yo no tengo un seguimiento en el tiempo, probablemente yo no sepa qué fue lo que ocurrió primero en el caso que les comentaba de la obesidad o la depresión, ¿no? O sea, de decir, bueno, es que yo estoy haciendo un estudio transversal, no tengo manera de darme cuenta si primero se deprimió o primero aumentó de peso, pero hay cosas que me apoyan a hacer una presunción de causalidad. En esa presunción de causalidad, yo puedo apoyarme en algo llamado criterios de Bradford Hill, que son estos. Hagan de cuenta que este es un checklist y nosotros vamos haciendo a más palomitas, más presunción de causalidad puedo hacer. Por ejemplo, el primer criterio de Bradford Hill es que haya asociación estadística. O sea, que yo tenga conocimiento previo o antecedentes en la literatura de que esto que yo estoy asumiendo o intuyo que tiene una relación causal, efectivamente tiene una relación causal. ¿Por qué? Pues porque yo ya leí 20,000 artículos y en los 20,000 artículos 10,000 dicen que sí tiene relación causal. Entonces yo lo que busco es una asociación estadística. Cuando tengo ese antecedente, pues ya tengo como que la primer palomita en mis criterios de Bradford Hill. Segundo, relación dosis-respuesta. Esto pues sí necesita que haya un seguimiento en el tiempo del fenómeno que estoy viendo. Por ejemplo, si yo estoy observando que
mm, a mayor índice de masa corporal, mayor aumento en el tamaño del hígado, como comentaba Tere hace rato, pues yo voy viendo que a mayor dosis, mayor respuesta. O por ejemplo, a mayor dosis de antidepresivos, incrementa el índice de masa corporal. ¿Por qué? Pues porque están relacionados con el aumento de peso. Entonces, yo me voy observando que a mayor dosis, mayor efecto. Si no tengo esto, me paso al tercer punto, que haya una secuencia temporal. Es decir, antes de tomarme el antidepresivo no había obesidad, después de tomarme el antidepresivo apareció la obesidad. Si yo estoy siendo testigo de la secuencia temporal, pues ya palomita para el tercer criterio. Si no, a ver, voy al cuarto. Razonamiento por analogía. El razonamiento por analogía es una presunción importante más en el área de la salud, porque, por ejemplo, podemos darnos una idea de cómo funciona, vamos a decir, el sistema cardiovascular. Pero como yo no puedo tener acceso 100% al interior del organismo del ser humano, puedo decir, bueno, saben que el sistema cardiovascular funciona como un sistema hidráulico y tenemos una tubería y tenemos una bomba y tenemos válvulas y si yo construyo una imagen mental de un sistema hidráulico, puedo decir, ¿y qué pasa si yo tapo un tubo en algún momento, ¿no? O se llena de sarro. Este pensamiento, por analogía, o sea, porque estoy yo transpolándolo a algo que sí puedo ver en la realidad, puedo pensar que algo sí puede pasar, ¿no? Pues a mayor concentración de sarro, se me tapa la tubería. Y si se me tapa la tubería, pues se forma un tapón y ya no pasa el agua. Y si esto no es un tubo rígido y si es una manguera, a lo mejor se van a hacer grandes las paredes del tubo. ¿Y qué pasa si de repente pierde la firmeza la pared del tubo y se hace laxo? Entonces, todo esto que yo estoy imaginándome en una tubería puede estar sucediendo realmente dentro del organismo siempre y cuando yo haga un buen razonamiento con analogía. Ese sería el cuarto criterio de Bradford Hill. El próximo criterio que fuera especificidad. Por ejemplo, esto pasa en infectología, de decir, a ver, yo tengo un microorganismo que me da tuberculosis. Para tener tuberculosis yo necesito tener una micobacteria. No puede ser ocasionada por nada más. Entonces, esta especificidad de un organismo para el desarrollo de una patología también puede servirme para hacer una presunción de causalidad. Experimentación, pues que yo haga el experimento, ¿no? O sea, que diga Teresita, bueno, pues yo les voy a dar de comer a un grupo de orangutanes y voy a medir el hígado y lo voy a comparar contra un control que no tenga el mismo índice de masa corporal y ahí voy viendo. Ahí, en tiempo real, en esa experimentación, yo puedo asumir también causalidad. Constancia o consistencia. Cuando yo veo que algo está ocurriendo, pero aparte de que, bueno, que ya Teresita hizo su experimento, pero Tania hizo uno similar y le salieron resultados similares, y Ana hizo otro estudio similar. Entonces, entre todos estamos obteniendo resultados consistentes, puedo hacer una presunción de causalidad, porque estoy teniendo consistencia en los resultados de los estudios. Lo que decía Tania, por plausibilidad biológica. Probablemente yo no sé qué fue primero, la depresión o la obesidad, pero sí puedo saber que hay un mecanismo fisiopatológico que hace, por ejemplo, que en una persona deprimida haya un incremento en la secreción de cortisol y el cortisol puede lograr cambios en los depósitos de adipocitos y esto llevarme a un mayor riesgo de obesidad. O sea, sí, biológicamente yo sé vías que pueden ser o hacerme factible que una cosa sea causa de la otra, también es un punto. Y que lo que yo esté planteando pues sea coherente. Estos son los criterios de Bradford Hill. Entonces, esto también nos puede ayudar en determinado momento a decidir si las variables que yo estoy poniendo a la mesa cumplen con la mayoría de los criterios de Bradford Hill, yo puedo utilizar sin ningún problema una regresión lineal si mis datos son cuantitativos. Si no, si hay duda, si las variables pueden tener asociaciones que a lo mejor no, yo no lo encuentro una plausibilidad biológica, pero de todas maneras voy a buscarles una asociación, me quedo tranquilamente con la correlación de Pearson.
¿sí? O si son ordinales, con la de Spearman. ¿Dudas? Ah, ya quedó más claro, gracias. Ay, ¿para qué pregunté? Ay, sí, no sabía esa clasificación, está muy interesante. Entonces se llaman criterios de Bradbury. Bueno, ok. Entonces, siempre se nos va la clase así súper rápido. Tienen ahí vamos a pasar para clase, a la parte práctica. Su base de datos, ¿ya la pasaron a SPS con la que estamos trabajando? Sí. Ok, entonces, vamos a ver ejercicios diferentes. Yo quiero saber si el nivel de autoestima tiene que ver en el control glucémico. Por lo tanto, quiero contrastar la autoestima contra la hemoglobina glucosilada. ¿Qué uso? Podemos pedir nuestra tablita de pues solo para corroborar y no equivocarnos. ¿Sí? Una correlación. ¿Cuál? Un punto biserial. ¿Por qué? A ver, fíjense. Tengo una variable que es la autoestima, que es una variable categórica, porque tengo baja, media, alta y súper alta. Entonces, ordinal, ¿no? Contra una variable cuantitativa. Mm, mm, mm. Esas no se las enseñé. Yo por También eso me acordaba que no me dije. podemos usar un coeficiente de correlación de Spearman. Háganlo. Vamos a abrir. Vamos a hacerlo Sí, en SPS. en SPS, ok. Porque yo hice una correlación, una tabla cruzada con origen y atención psicológica. Me llamaba la atención Ajá. de origen contra atención psicológica Del para lugar de saber si, origen. sí, del lugar de origen ¿Ok? Contra contra la atención la psicológica. atención psicológica. ¿Y cuál Porque es tu hipótesis? A ver. yo suponía que las personas de origen rural no tendrían menos atención psicológica que las de urbano. ¿Ok? Entonces, nuestro cuestionamiento sería, ¿es diferente la recepción de atención psicológica dependiendo del origen? Sí. ¿Hiciste esa tabla? A Y, ver, enséñame. a ver. Compártela, por favor. Es que así que le hice eso que dice tabla cruzada, pero Ajá. pues no le entendí. Ok. Deja ver dónde está compartir. ¿Dónde está? Aquí está. Compartir. Ok. A ver. ¿Qué estamos viendo? Sí, Tu estamos viendo la SPS. autor. Sí, este es el que puse aquí. Es que hice estas que dije yo, a ver qué tal da. Porque ya no sabía cuál de hacer. Ujú. Pero, pues es que digo, aquí sí no supe que este es de origen con atención psicológica. ¿Sabes qué? Que a ver, Bueno, cierra esta que dice resultados, esa tabla que está enfrente porque no nos deja verla de atrás. ¿esta? ¿Esta? La otra, la que dice resultado 2. Mm, resultado 2. Es que tienes dos ventanas compartidas. Ah, ya, ya cerré todo. Se cerró todo. Ah, qué caray.
si quieren en lo que la doctora lo vuelve a abrir, yo puedo hacer si que una de las correlaciones ¿Ok? con mi pantalla. Entonces voy a compartirla nada más. ¿Cuál era? Mm. Bueno, ay no, Es que de aquí se pronto ve. no sabía. A ver, ok. Entonces, para hacer una correlación, la que habíamos mencionado ahorita en el ejemplo, Ujú. era autoestima. Autoestima. Ajá. Quedamos que hemoglobina, o qué habíamos dicho, para Hemoglobina hacer la. glucosilada. Ujú. Ajá, y hemoglobina glucosa. Ok, entonces está como Spearman y aceptar. Ujú. Entonces este está en -0.493, Mm. Ok, que eso ya sería una correlación negativa, ¿no? O exacto. sea que no Ajá. sea correlación. Y con una significancia, pues estadísticamente significativa. Ok, entonces, fíjense, eso no quiere decir que no haya correlación. Cuando no hay correlación, el coeficiente de correlación es cero, Ajá, o sea que no se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces, eso quiere decir que entre más crece la autoestima, más disminuye la glucosa, ok, ok. ¿sí? Pero si Sí, yo tengo un coeficiente de correlación de uno, querría decir que es como una correlación perfecta, ¿no? O sea, que yo subo un punto en autoestima y bajo uno en hemoglobina glucosilada. O sea, imagínense como cuadritos así perfectos, donde una unidad sube y una unidad baja de la otra. Por eso es negativo, porque es inversamente proporcional. Ahí lo que pero, nos quiere decir es que sube un punto tu autoestima y baja la mitad de la hemoglobina glucosilada. Pero hay correlación. pero ahí, por ejemplo, lo que estábamos mencionando, que tenía que, para tener una buena correlación, tenía que estar por arriba de 0.6. Supongo que para el lado negativo también es el mismo o no tanto. Ujú. Eso aplica más para los instrumentos, ¿no? Que tengas una Ah, ok. correlación fuerte. Pero, por ejemplo, aquí, Ajá. si yo quiero saber, ¿hay correlación o no hay correlación? Hay correlación, Ujú. ¿sí? Aquí, ¿cómo Pero lo no tan interpretas? así. Ok, Hay correlación. ¿Cómo lo interpreto? Que a mayor autoestima, menor hemoglobina glucosilada. ok. Importante, este resultado es estadísticamente significativo, ¿sí? Sí. Porque pudiera haber salido esa correlación, pero con una P o con una significancia mayor de 0.05, a lo mejor con un 0.06, 7, 8. Entonces diríamos, pues hay correlación, pero esto no es estadísticamente significativo. En este caso, lo que estamos viendo es que a mayor autoestima, menor hemoglobina glucosilada, estadísticamente significativo. Ok, Que es una correlación chiquita, pues es una correlación chiquita, pero sí hay correlación, ok. ¿sí? Bien. Sí. Ujú. A ver, Tere, ¿ya tienes preparado tú? ¿No? Si quieren, digo, puedo compartir otra, no sé si quieren hacer otra cosa En lo que, en lo que la doctora lo puede Teresita, abrir no sin te, no te problema. escuchamos, tienes el micro apagado. Ay, perdón. Digo que no sé dónde guardé el documento, solo Ah, me aparece la tabla donde dice resultados que estábamos viendo, que sí, son no te de apures. todas las pruebas que hice, pero Ajá. de todos modos, esa prueba que hice de tabla cruzada, pues no sé cómo leerla. Ahorita les explico cómo leerla, porque eso que tú hiciste es una regresión logística eh, binaria. Nosotros ahorita estamos viendo una regresión lineal. Hiciste una regresión logística, ahorita te digo qué significa. Pero a ver, Ana, compártenos otra correlación. Ay, voy a compartir. O sea, podemos hacer si quiere la de la doctora, así como la hizo, pero ¿Ok? con una. Entonces Ush, vamos al crosstab en deja- analizar. Ajá, nada más voy a hacer mover esto acá porque no me deja. Ok. Ay, no. Analizar.
Y luego nos vamos a, ¿hacemos regresión o hacemos No, vete a estadísticos estadis- descriptivos, ajá, y luego tablas tablas cruzadas? cruzadas. Ajá. Ajá. Solo que Pues aquí ahí, está. en lugar de sexo, ponemos el lugar de origen. mm, Aquí está. Arriba, ajá. Ujú. Y luego Aceptar. aquí Ah, pícale, espérate, en estadísticos. estadísticos. Ujú, Habilitamos chi cuadrada para ver si hay diferencia entre los porcentajes. Esa es la ujú. primera aproximación. Pero luego vamos a habilitar esa casilla que dice riesgo. Acá. Ajá. Con esa casilla que dice riesgo, vamos a ver si el tener un lugar de origen rural o urbano me representa una mayor probabilidad de tener atención psicológica o no. Entonces vamos a agregarle una poquita más de dificultad, ¿no? Entonces ahí ya dale a Ok. aceptar. Entonces, Entonces déjame ahí ya bajar. tenemos cuántos recibieron atención psicológica, el lugar de origen rural y urbano. Era, ajá. Y luego, para empezar, el valor de la chi cuadrada. El valor de la chi cuadrada, la P, es de 0.01. Es ese Ujú. valor que tienes arriba de, ahí dice chi cuadrada de Pearson, ese mero, ¿sí? Este aquí. A veces nos confundimos porque si se fijan, luego tenemos valores acá abajo en la significación exacta y unilateral, Ujú, bilateral, pero esos corresponden a la prueba exacta de Fischer. ujú, La que nos interesa es la que está en el nivel de la chi cuadrada, que es 0.001. Entonces ujú. quiere decir que sí hay diferencias entre grupos. Ahora vamos a ver en qué consisten esas diferencias. Abajo hay una tabla que dice estimación de riesgo Ujú. y nos fijamos en en el primer renglón donde dice razón de ventajas para lugar de origen. 1 contra 2. 1 siendo rural, 2 siendo urbano. Quiere decir que las personas de origen rural tienen 5 veces más riesgo o más probabilidad de no recibir atención psicológica. Esto con un intervalo de confianza de 1.9 a 17. Esto se llama razón de momios, la de arriba, que creo que eso no lo hemos visto, pero bueno, esa es una razón de momios, ¿sí? Y eso que estamos haciendo se llama regresión logística binaria. Ok. ¿Sí, Teresita? Más o menos, ¿Más o menos? más o menos. Es que andaba buscando la tabla y me Ajá. perdí un poquito porque dije yo, pues, ¿cómo que? Ya te dejamos de oír. Ay, claro que no está la tarea. Bueno, la andaba buscando, entonces voy a tener que revisar esta clase muy detenidamente otra vez. Ajá, ok. Bueno, así se saca, digo, aprovechando que estamos acá, ¿no? A ver, Ana, pues aprovechando que tienes el SPS abierto, ahora Sí. vamos a hacer otra hipótesis. Fisiológicamente, hay plausibilidad biológica de que los triglicéridos se muevan en función de la hemoglobina glucosilada. Ok. Esto es por un sistema de regulación que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Entonces vamos a teorizar que sí hay una relación causal entre el movimiento de la hemoglobina y el de los triglicéridos. Por lo tanto, vamos a relacionar con una regresión lineal la hemoglobina contra los triglicéridos. Aquí en donde se alinea la ambas, ¿no? Ajá. Entonces, hemoglobina y pero aquí, Vamos a ajá, establecer una relación de ajá, dependencia. sí. Ajá. Entonces, ¿quién es nuestra variable dependiente? Entonces, por plausibilidad biológica, como decía Tania, yo asumo que lo que me va a condicionar el aumento de los triglicéridos es la resistencia a la insulina. Ujú. Por lo tanto, la variable dependiente es los triglicéridos. Y el independiente. Ok, Ujú. aquí movemos algo en estadísticos o nos vamos directo. Si quieres, pícale en gráficos Ok, para que el histograma. nos haga un histograma. Ajá. Ujú. Continuar.
Dale, aceptar. Ok, entonces ahí nos fijamos Entonces, en el coeficiente de aquí correlación, está. que dijimos que el coeficiente de correlación era R El R. cuadrada. Ujú. Ahí está. Entonces ese es un coeficiente de correlación, pues al parecer no tiene sentido la hipótesis, pero también acuérdense que es una tabla, una base de datos ficticia, entonces pues no son datos reales, pero bueno, así se interpretan. No hay una relación eh, entre las variables y la significancia estadística. Vámonos hasta abajo. Ujú. Ay, espera. mm, Acá arriba, ajá. Un poquito más arriba, donde está la tabla donde dice Esta, ¿no? coeficientes de correlación. Esta. Ahí está. Ujú. La significancia estadística es de 0.412 Ujú. para la hemoglobina glucosilada. Esto quiere decir que no hay una correlación entre variables y no hay significancia estadística. ¿Sí? Ok, muy bien. O sea, y realmente, por ejemplo, todos estos estadísticos, o sea, porque al final estamos corriendo solo una cosa y nos da una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas diferentes, ¿no? O sea, ya en un escenario en donde yo quiero resumir, ya más o menos vimos cuáles son o sea, las cosas que tenemos que buscar, pero Ujú. ¿cuál es la utilidad real de todos estos datos? O sea, de todos o De nada. todos, o sea, es que es dependiendo de lo que tú necesitas. ¿Sí? Por ¿Ok? ejemplo, es como la tabla que veíamos de mm, media, mediana, moda, desviación estándar. Ujú, O sea, el SPS te va a arrojar 1000 datos, ujú, pero tú nada más vas a tomar lo que necesites. Porque, por ejemplo, cuando ya vemos más a detalle cómo se realizó el análisis, podemos, por ejemplo, cuando hacíamos una comparación entre medias, lo primero era ver si era la P estadísticamente significativa o no. Cuando ya entendimos eso, un poquito más fino, nos salía una prueba que es la prueba del EBN, que era para darnos cuenta si nuestros grupos eran homogéneos o no. Eso, digo, ya es como un poco más fino, son más matemáticos. En otros nos van a dar los grados de libertad, porque a veces los resultados son como muy cerraditos, especialmente cuando es, por ejemplo, investigación farmacológica o que tenemos que tomar una decisión muy, muy, muy precisa. Entonces, a veces no me están saliendo significancias como yo quiero, pero necesito ver si el grupo era heterogéneo o no, si la distribución entre los grupos se parecía, si los grados de libertad estaban adecuados. Ya para eso tengo toda esa bola de datos que están ahí. ok. Pero para fines Para fines de la clase, no. de ahorita, solo hay que ubicar de dónde voy a sacar la P, que es la Ajá, significancia estadística, que es la que está acá arriba. y de dónde voy a sacar mi coeficiente de correlación, Ujú, y que acá, es el que está ahí arriba. acá. Ujú, muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué les pareció la clase de hoy? Ujú, Que ya dejen de compartir. Deja de ahí compartir. voy. Sí, ahí voy. Aquí está. Muy interesante. Entonces, igual, tarea. Sí, háganla. O sea, ahorita que las estamos revisando, nos va quedando como más claro cómo vamos avanzando. Entonces, si se fijan, ya no nos vamos a detener en la distribución o en los análisis descriptivos o en los bivariados. Ahorita ya vamos metiendo un poquito más de carnita al asador, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, por ejemplo, la próxima podemos hacer análisis, ahora sí ya de todo lo que tenemos, podemos hacer ejercicios prácticos. Vamos a, sobre la base de datos, a poner, vamos a hacer una regresión lineal, como ahorita, ¿no? ¿Qué harías? O sea, ¿qué decisión tomarían? ¿Qué prueba estadística usarían? Vamos a utilizar otras pruebas de correlación. Una muy usada es la de The Summers, por ejemplo. Cuando yo tengo un instrumento y quiero ver qué tanta concordancia tiene con otro instrumento, por ejemplo, en estudios ultrasonográficos contra tomografía o una prueba diagnóstica contra otra prueba diagnóstica. Entonces, si se fijan, este nivel de comparación
no tiene nada que ver con una dependencia, porque una prueba diagnóstica no depende del resultado de la otra, sino más bien lo que yo quiero saber es si concuerdan o no estos resultados que yo estoy teniendo. Por ejemplo, si yo quiero saber si los resultados de la citología concuerdan con los resultados de la colposcopía o con los resultados de la biopsia, ¿no? Bueno, hay pruebas de concordancia entre estas, que va a ser exactamente el mismo principio que estamos viendo ahorita. Lo que vamos a obtener es un coeficiente de correlación. Aquí lo importante es saber qué prueba voy a usar. Si mis variables tienen un nivel de dependencia, si voy a hacer solo una correlación o si voy a hacer una comparación para ver qué tanto coincide el resultado de la prueba A con la prueba B. ¿Sí? Y al último, pues ya nos vamos al análisis multivariado. Hasta ahorita. ¿Alguna duda, comentario? Entonces, nada más para resumir. De ¿Mm? la tarea vamos a hacer los análisis y pruebas que nosotros queramos o de algunas en particular. O sea, De la básicamente es base, jugar con jugar la con la base de base de datos. datos. Exacto. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, si ustedes ven como ahorita, identificamos luego, ahí tengo 3 variables cuantitativas, jugar con ellas. O decir, a ver, estas dos tienen un nivel de dependencia. O puede ser que otras dos no tengan un nivel de dependencia. Puede ser que 2 fenómenos se me presenten al mismo tiempo, pueden ser 2 variables ordinales. Con lo que tenemos ahorita, con todas las herramientas que tenemos, ah, pónganmelo, pero pónganmelo en una tabla, como les pedía yo. O sea, está bien, hacemos el ejercicio en SPS, pero vámonos tantito más para adelante. Sí, o sea, ya que tenemos eso, vamos a ponerlo en una tablita así guapetona, como... Como ya si la fuéramos a poner en la tesis o en el Ajá, trabajo. exacto, Ok. como estas, ¿sí? O sea, con su encabezado, porque ya en esa tabla yo ya sé que ya pasaron por todo el análisis anterior y que ya tuvieron la información suficiente para discriminar qué usar y qué no usar y ponérmelo ahí. Y luego, por ejemplo, podemos ver que a esto le podemos acompañar ya así como para irle adornarnos la cerecita del pastel. A ver, ya saqué yo un coeficiente de correlación en SPS, pero ni modo de presentarlo ahí todo feo. Entonces digo que me traigo, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada y el índice de masa corporal aquí, que son 2 variables cuantitativas, y luego la selecciono. Así, SPS no me gusta, pero para nada con... Bueno, voy viendo a ver si puedo hacer una gráfica de dispersión. Sí, o sea, aquí le pico a todas las gráficas. A ver, porque lo que yo quiero saber es si, si una se mueve en función de la otra. A ver, yo puedo hacer una gráfica de dispersión. Ahí está. Entonces, si se fijan, ya SPS me dijo que mis datos no tienen relación, pero yo aparte puedo hacer esta gráfica donde veo yo la dispersión entre los datos del índice de masa corporal, por un lado, que son en el eje de las Y, y la hemoglobina glucosilada en el eje de las X, y ver que efectivamente todo está disparatado por todos lados. Y ponerle aquí ya muy guapo el coeficiente de correlación con su P. Ah, creo que esto sí Ahí, nos había salido con ahí, razón. por ejemplo, si, o sea, si yo tuviera mi hipótesis de decir,
a mayor índice de masa corporal, mayor hemoglobina glucosilada, todos los puntitos deberían ir encaminados, así como si fuera una lineecita, ¿no? Ujú. Ajá, o sea, tendrían que estar todos Sí, mire, cercanos a... por Ajá. ejemplo, yo pongo, no sé, hemoglobina y pongo, bueno, algo así como muy, muy básico, ¿no? Así, a ver, uno, dos, tres. Algo sumamente como obvio. Cuatro. Si los triglicéridos se mueven en función de la hemoglobina glucosilada, por ejemplo, si por cada si por cada unidad de hemoglobina glucosilada me aumentara en 150 el nivel de triglicéridos, tendría yo algo más o menos hipotético, ¿eh? Así. Evidentemente esto es, ahí está. Esa sería una correlación perfecta. ¿Ven? Sí. Eso es lo que yo estaría esperando. Entonces, bueno, pues esta correlación no está tan perfecta. De todas maneras, si se fijan, como por aquí, como que están más abajo, la hemoglobina glucosilada por aquí, y luego conforme va aumentando el índice de masa corporal, van aumentando, claro, muy dispersos los puntitos, pero sí se va haciendo como mayor, ¿no? Así me va a salir la gráfica. Entonces aquí le pongo ya pues, los títulos que son el índice de masa corporal, hemoglobina glucosilada, y aquí pues le pongo un título. Ya estos son dándole formato de, o sea, ¿no? Relación versus nada, bla, bla, bla. Y ya, aquí le pongo lo que me salió en SPS y así sería la manera correcta de presentarlo. Ya siendo como muy exquisitos. Sí, pero me conformo con que lo traigan en tablas y que jueguen con la base de datos que tenemos, con lo que puedan sacar. O sea, desde las pruebas de normalidad, sus descriptivos, comparación bivariada entre medias y medianas, y luego jueguen con el análisis de correlación. Y vemos, y me dicen por qué. Ya para la clase que entra, nada más tendríamos Ok. pendiente esto de análisis multivariado. Y si ustedes tienen algún interés especial por haber algún análisis estadístico que estén utilizando o que crean que les van a servir, me dicen y lo vemos en la clase también para aprovechar. Ok. ¿Sí? Si ahorita no lo tienen como en mente, pues mándenme un mensaje y lo vemos en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, anden pues. Pues sería todo por hoy. Buenas noches. Gracias, Gracias. buenas noches. Buenas noches.